Queridos amigos, qué gusto saludarlos. Mi nombre es Danilo Obando y vamos a continuar nuestro comentario sobre la carta a los Hebreos. Y en esta ocasión estaremos comentando del capítulo primero, el párrafo número 4. La escritura dice así: Y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido un nombre más sublime que el de ellos. En esa posición, a la derecha de la majestad que declara el párrafo 3, y por el nombre que Jesús recibió, que es sobre todo nombre que se nombra, es que podemos entender que los ángeles doblan su rodilla delante del nombre de Jesús. Pablo lo escribió a los creyentes de Filipos en el capítulo 2, versos del 9 al 11. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Es que al decir de los que están en los cielos, podemos entender que los ángeles están incluidos entre quienes doblan sus rodillas ante el nombre de Jesús. ¿Y a qué podemos atribuir que Jesús haya recibido este nombre más excelente? A su obediencia, que le llevó a sufrir en la cruz del Calvario la culpa por nuestro pecado. La carta a los Filipenses también nos lo explica en los versos del 6 al 9 de este mismo capítulo. Quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esta carta a los Hebreos en el capítulo 2, verso 10, también se refiere a esto, porque convenía que Dios, por quien todas las cosas existen y subsisten, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos, a fin de llevar muchos hijos a la gloria. Según podemos considerar, los ángeles no han sido sometidos a sufrimiento en pro de la humanidad, y por eso Jesús recibió un nombre que es sobre todo nombre. Sucede con frecuencia que algunos se inclinan por venerar a los ángeles, pero esa no ha sido nunca la voluntad del Dios vivo. En los tiempos de Pablo, que son los tiempos cuando esta carta fue escrita, había una corriente que exaltaba a los ángeles, y en su carta a los colosenses cristianos, en el capítulo 2, verso 18, Pablo lo señala así: no permitan que los condenen esos que se ufanan de humildad, pero rinden culto a los ángeles. Los tales se meten en cosas que no han visto y están envanecidos por su razonamiento humano. El culto a los ángeles no es algo propio de los hijos de Dios. Es, como dice Pablo en el inicio del verso 19, de aquellos que no están unidos a la cabeza. Y si Cristo es la cabeza de su iglesia y de su cuerpo, aquellos que le rinden culto no tienen parte con él. Y seguro que habrá quienes argumenten: pero si son ángeles, son buenos. No importa. Luzbel también era un ángel de luz y fue destituido de la presencia del Señor por querer ocupar un lugar que no le correspondía. Cuando el ser humano exalta a los ángeles, les concede atribuciones que no tienen, y el único que puede ordenarles es el Señor. En la actualidad hay hasta manuales de ángeles. Son demasiadas las personas bien intencionadas que caen en el engaño del diablo y los veneran y les consideran al mismo nivel que al Señor. Recordemos que la palabra es útil para enseñar, para redarguir y corregir, y para instruir en justicia, como escribió Pablo a Timoteo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, al mostrarnos que Jesús es mayor que los ángeles, no es un decir,
sino una poderosa realidad de la estructura de autoridad celestial. Mateo, en el capítulo 26, párrafos 53 y 54 de su versión del Evangelio, narra el momento cuando Jesús fue arrestado y dijo al discípulo que hirió al criado del sumo sacerdote: ¿No te parece que yo puedo orar a mi Padre y que Él puede mandarme ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirán las Escrituras? Porque es necesario que así suceda. El libro de los Salmos, en el capítulo 103, verso 20, declara: bendigan al Señor ustedes, ángeles poderosos que cumplen sus órdenes y obedecen su voz. Entonces tengamos siempre presente que los ángeles están al servicio del Señor y ello redunda en nuestro beneficio, pero guardemos nuestro corazón de todo engaño al respecto. En su carta a los creyentes de Galacia, en el capítulo 1, verso 8, Pablo les advierte de esta manera: pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.